Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a dar inicio ya ahora a lo que concierne a la palabra, al mensaje, que eso es para nosotros, es lo más importante. Para Dios lo más importante es que nosotros cumplamos lo que Él demanda de nosotros, que le alabemos, que obedezcamos su palabra. Eso es lo que Él demanda de nosotros, y nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y este es el mensaje que día a día Él nos da. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Sean todos bienvenidos, y aquellos que están allá mirando este video a través de las redes sociales, igualmente sean bienvenidos. Vamos a dar inicio. Les pido inclinen su rostro en reverencia al Señor y vamos a orar para que sea Dios quien haga su voluntad, para que sea Dios quien hable en este momento, no el hombre. Así pues, oramos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo, Señor, que tú eres el todo en nuestras vidas, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, me dirijo hasta este momento en tu presencia para pedirte que después de haberte ofrecido este sacrificio que deseamos lo hayas recibido, este sacrificio de labios, de alabanza y adoración que solo tú eres digno. Padre, ahora me dispongo a exponer tu palabra. Yo me deposito en tus benditas manos. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, útil para tu gloria. Te pido, Padre, que hables a través de mis labios, y que todos los que están aquí, como aquellos que están mirando este video, que también ellos puedan recibir esta palabra. Que ellos también puedan recibir, Señor, esta unción que tú nos das. Este alimento, como tú mismo, Señor, mencionaste en tu palabra hace 2000 años, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y aquí estoy, mi Dios, para que hables tú, para que todos los que estamos presentes y allá en las redes sociales también puedan, Señor, recibir este alimento. Me deposito pues en tus manos, Padre, y te pido que pongas vallado alrededor nuestro para que no haya ninguna disturbación, para que reprendas toda obra del diablo que quiera separarnos, apartarnos, Señor, en este momento, tanto a nosotros como a todos aquellos que están mirando este video. Reprende toda obra ya que el diablo quiera hacer para causarles problemas por medio del internet, por tantas cosas que el diablo mentiroso usa para apartarte, Señor, de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, a ti damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno. Todo esto lo hacemos llegar a ti en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios me dio para este día, para compartirlo. El título que me ha dado para ponerle es: Obedece el mandato del Señor. Obedece el mandato del Señor. Vamos a meditar, vamos a ver unos puntos muy importantes que a través de los años la gente, el cristianismo se ha ido degradando. El cristianismo ha crecido, pero no en esa enseñanza sólida, sino han tergiversado muchas cosas. Y muchas cosas, por más pequeñas
pequeñas que miran no le dan el valor que realmente lo tiene. Por eso, Dios me dio este mensaje, porque Dios quiere que se obedezca su palabra. Obedecer el mandato del Señor. Vamos a ver cómo es que debemos de obedecer el mandato del Señor. Vamos a ver unos personajes que al recibir el mandato no le dieron la importancia tal y como Dios se la había dado. Y esto no es nuevo. Esto es una artimaña que el diablo ha usado siempre para que la gente no obedezca al Señor tal y como Él lo demanda. Por eso Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a pasar de la palabra sin que se cumpliera. Y cuando analizamos ese punto, nos damos cuenta que el cristianismo en estos tiempos está muy apartado del Señor. Y como el tiempo está tan cerca, el Señor en su misericordia a sus siervos todavía nos sigue dando palabra para que te convenzas, para que reacciones, para que analices, medites cómo estás, porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que obedezcas. Dios se complace en la obediencia a su palabra. Dios bendice su palabra y bendice a todos aquellos que son obedientes a su palabra. Cuando nosotros recibimos un mandato de Dios en la palabra y no lo hacemos como Él lo demanda, podemos caer en herejías, blasfemias o aberraciones. Y no tan solo eso, sino que también nos trae consecuencias. Vamos a ver allá en el libro de Génesis. Por eso les decía, esto no es viejo, no es nuevo, esto tiene tiempo. Vamos a ver en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 12. Vamos a leer desde el capítulo 11, verso 31, y seguimos adelante. Dice así: y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Taré era el padre de Abram. Dios había encontrado gracia en Abram, hijo de Taré. Dios le había hablado a Abram, le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela, cuando Abram se encontraba en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, así se le conoce. Abram no atendió, y yo creo que le contó a su padre, porque fue el padre quien procedió a salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Pero no llegaron, se quedaron en Harán. Y ahí se quedaron. Ahí murió Taré.
ahí murió y Abraham ahí estaba. Y en el capítulo 12, verso 1, Dios vuelve a hablarle a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, oigan, había dicho, o sea, ya había pasado, ya se lo había dicho desde cuando estaba en Ur de los Caldeos o en la Mesopotamia. Desde allá ya se lo había dicho Dios y no lo atendió. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien se le había aparecido. Bueno, aquí vemos el primer ejemplo de cómo cuando Dios manda, el hombre se le hace fácil hacer lo que cree que está bien o al tiempo que él piensa que está bien. A Abraham se le había hablado desde cuando él estaba, como les decía, en Ur de los Caldeos y no salió. Le dijo que iba a ir al lugar donde le iba a mostrar en el camino. Y fue el padre, Taré, quien salió y llegaron a Harán. Ahora en el verso 12, capítulo 12, verso 1, vuelve Dios a decirle que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Y qué cosa hizo Abraham? Se llevó a su sobrino. Ya sabemos la historia, cómo ese sobrino fue con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Que solamente le sirvió de estorbo. Vemos cómo Abraham fue desobediente a esa palabra que Dios le dijo y como consecuencia, al llevarse a su sobrino, hubo esos problemas. Dice que Abraham fue bendecido porque Dios le dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Abraham fue bendecido. Lot fue bendecido porque estaba con Abraham. Y hay un proverbio que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lot estaba al amparo de su tío Abraham y fue prosperado. Pero mira cómo las consecuencias. Vamos a ver qué nos dice ahí Génesis, ahí mismo está, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 13. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo, en ganado, en plata, en oro. Oigan, los siervos de Dios, como Dios los bendice. Y no andan pidiendo.
ni andan engañando, saqueando, cobrando, vendiendo la palabra. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel. Y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Porque Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir a él, que Abraham iba a bendecir a él. Aquel se llevó a Lot y Lot también recibió bendición, pero como la promesa era para Abraham, por eso le vinieron esos problemas, que dice que la tierra era pequeña para él, ya para ellos, y no podían morar en ese mismo lugar. Vemos nosotros que hubo contienda entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Eso dice el verso 7. ¿Y qué hicieron? Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Se refería a hermanos de raza, no porque eran hermanos. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Literalmente estamos viendo el problema que tenían, cómo se apartaron. Vemos cómo Abraham no era envidioso. Abraham no tenía los ojos puestos en las cosas materiales. Abraham le dijo que escogiera para dónde se iba. Y si se dan cuenta, aquel hombre que no era espiritual, Lot, dice que miró todo lo más bonito, había tierra de riego, vio que era productivo y dice: no, yo aquí me quedo. Y escogió eso. Y dice que, ¿dónde se quedó Abraham? Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra de Canaán? Era la tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Y si Dios le dijo que le iba a dar esa tierra de Canaán, ahí tenía que estar. Aunque la viera que no era productiva, aunque como la viera. Pero como Dios le dijo que se la iba a dar, Abraham se quedó ahí porque sabía que Dios le iba a bendecir. Lot, en cambio, escogió lo que miró a su vista, que era lo mejor. ¿Y qué hizo? Dice que habitó en esa ciudad de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se fue anchando, se fue abarcando más tierra hasta que llegó a la ciudad de Sodoma. ¿Y qué dice aquí? ¿Quién eran los de Sodoma? Verso 7, 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera.
¿Qué cosa fue lo que hizo este hombre? Escogió lo mejor a simple vista y no se llenó con eso, sino se fue extendiendo más y más hasta llegar a habitar a la ciudad donde estaban aquellos hombres que no amaban a Dios, que hablaban mal, dice, contra Jehová en gran manera. Eran malos. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que como cristianos, nosotros no debemos de guiarnos por lo que miramos como lo hizo Lot. Pablo dice que por fe andamos, no por vista. Lot miró eso bonito y se fue extendiendo hasta llegar a la ciudad de Gomorra. Muchos cristianos empiezan mirando que ven que aparentemente es lo mejor y se van extendiendo. Cuando se dan cuenta, también ya están en Gomorra. O sea, ya están en el mundo. Eso le pasó a Abraham por no haber obedecido al mandato que Dios le había hecho a él. Vamos a ver ahí mismo en Génesis capítulo 14, todavía los problemas que le siguió causando Lot. ¿Por qué? Por la desobediencia de haber salido con él. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal, déjalos, vete. Pero él no fue obediente al mandato de Dios y le trajo estas consecuencias. Mira lo que pasó en el Génesis capítulo 14, verso del 1 al 24. Ahí habla cómo Lot, como se fue y yendo al mundo, allá a la ciudad de Gomorra, de Sodoma. Vemos cómo Lot dice en el verso 1, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariog, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron. Aquí vemos cómo estos reyes se unieron para pelear contra uno de esos reyes. Era donde estaba Lot. Y no vamos a leer todo, pero se los voy a narrar. ¿Cómo es que Lot, al estar viviendo en la ciudad de Gomorra, cuando llegan aquellos reyes a pelear contra estos, y uno de ellos era el rey de Gomorra, aquellos los vencieron? ¿Y qué hicieron? Se llevaron a todos de esclavos. Entre ellos fue Lot, y se llevaron a todas sus riquezas que tenía Lot. Pero fueron y le avisaron. Dice que los que escaparon fueron y le avisaron a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Pues va, ora a Dios y va y rescata a Lot, lo salva. Viene y le trae con toda su familia. Dios no quería que Abraham pasara todos esos percances, todos esos problemas, arriesgar su vida. Dios no quería eso. Pero por la desobediencia de Abraham, de no haber atendido exactamente como Dios se lo dijo, le vinieron todas esas consecuencias. Ahora, vamos a ver, ese fue un primer personaje que vimos, que fue desobediente a la palabra de Dios y las consecuencias que le trajo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hechos,
Hechos capítulo 13. Y vamos a leerlo. De ahí viene bien enfocado el mensaje para nosotros. Dice así, vamos a leer el capítulo, Hechos capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 3 ahorita para empezar. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado juntos con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos en estos 3 versículos, vemos cómo la iglesia de Antioquía fue aquella iglesia grande que se formó cuando fueron esparcidos los cristianos, el cristianismo. Cuando se dieron cuenta en Jerusalén que en Antioquía habían recibido la palabra, enviaron a Bernabé para ver. Bernabé se dio cuenta que así era, que había crecido esa iglesia grande. Se va a Tarso de Cilicia para traer a Saulo. Se queda en Antioquía Saulo por un tiempo ahí con ellos. Y ahí estaban en ese proceso cuando estaban orando y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué cosa estaba diciendo ahí Dios a los que estaban orando? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los enviaron. Ellos sabían dónde iban a ir. Los enviaron. Y miren, aquí empieza la historia, el mensaje para nosotros. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, oigan, ¿quién los envió? El Espíritu Santo, o sea, Dios. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oigan, tenían también a Juan de ayudante. Juan era un sobrino de Bernabé. Bernabé se quiso llevar a su sobrino. Cuando el Espíritu Santo les había dicho bien claro: apártenme a Saulo y a Bernabé y a Saulo. Nada más. Pero el hombre, el cristiano, muchas veces, por las emociones o porque es mi familiar, desobedecen a Dios. Ahí vemos cómo se llevaron a Juan, cuando no tenían que llevárselo, sino solamente Bernabé y Saulo. Y vamos a ver la historia y qué es el mensaje para nosotros. Dice así, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, eso sucedió en Pafos, dice, habiendo saltado de Pafos, Pablo y sus compañeros, o sea, Bernabé y Juan, arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos cómo este hombre, aquí no lo narra, otros pasajes ya lo hablan, lo vamos a ver más adelantito. Juan, cuando llegaron a Perge de Panfilia, dice que ahí los abandonó. Ya no quiso seguirlos. ¿Por qué? Porque no era fácil. No es fácil que tú vayas y salgas a donde Dios te manda que vayas. Porque donde Dios te manda que vayas muchas veces son, casi la mayoría, son lugares bien, hay mucha escasez, hay lugares muy peligrosos. Y ahí tenemos que ir. Porque Dios así lo quiere. Cuando Dios te manda y tú eres obediente a la palabra, glorificas a Dios y traes bendición a tu vida y a los que te rodean. Pero cuando no, es cuando viene el problema. Aquí vemos cómo Juan, que no lo había mandado Dios que fuera con ellos, al ver la situación difícil, los abandonó y se fue. Se fue. Seguimos. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea que cuando llegaron a Perge de Panfilia, aquel hombre los abandona y se va. Y ellos se quedaron allí. De ahí, de Perge de Panfilia, se fueron a Antioquía de Pisidia, perdón. Acuérdense que los habían mandado desde la iglesia de Antioquía de Siria. La primera iglesia que se fundó muy grande, donde se nos nombró cristianos por primera vez en esa iglesia. Fue la segunda iglesia, Antioquía de Siria. Y aquí está, dice que llegaron a otro pueblo que se nombraba Antioquía de Pisidia. Y como los judíos habían sido esparcidos, donde quiera tenían sus sinagogas para que se reunieran. Cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, dice que Pablo y Bernabé se fueron a la sinagoga en día de reposo. O sea, porque se reunían. Y dice que llegaron y se sentaron. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Aquí vemos cómo ellos llegaron y se sentaron para escuchar la ley, que la iban a leer. Cuando acabaron de leerla, el encargado de la sinagoga manda decirles a ellos que si tenían alguna palabra para exhortar, para enseñar, que hablaran. Porque el de la sinagoga sabía que eran judíos también aquellos. Pero miren, aquí viene lo bueno. Luego dice, verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan,
el Dios de este pueblo de Israel ha escogido a nuestros padres y enaltecido al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Bueno, no vamos a leer todo esto, solamente les quiero narrar cómo Pablo les empezó a predicar lo que era de la ley. ¿Por qué? Porque de ahí empezó a predicarles para llevarlos al Evangelio de Jesucristo. Es que la palabra así es. La ley, en la ley está el Evangelio, pero no lo entendieron. Por esa razón es que Pablo empieza a hablarles desde la ley. Y ya vemos cómo, cuando seguimos leyendo todo esto del capítulo 13 de Hechos, vemos cómo les predicó la palabra, que toda la gente que estaba ahí se gozaron, se convirtieron a Cristo. Dice en el verso 39, ahí les empieza a decir Pablo, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí es donde ya les dijo, la ley no justificó a nadie, pero el que cree en Jesucristo, ese es justificado en Jesús, en él. Y luego les advierte en el verso 40, miren, les advierte Pablo en el verso 40 a los judíos. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. O sea, les estaba diciendo, tengan cuidado porque si no obedecen, les va a venir maldición. En el verso 42, dice que cuando salieron de la sinagoga, ellos, dice, cuando salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí vemos cómo muchos se convirtieron, tanto gentiles como judíos, se convirtieron a Cristo. Pero miren, aquí viene lo más fuerte de esto. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra. Todos los que se convirtieron el sábado pasado anunciaron a toda la ciudad, les comentaron lo que había pasado, las buenas nuevas que había llevado Pablo, a tal grado que convencieron a toda la ciudad. Y dice la escritura que toda la ciudad llegaron para escuchar la palabra de Dios. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Los judíos, en lugar de gozarse de que toda la ciudad había venido a escuchar la palabra de Dios, dice que les dio celos y que empezaron a debatir con Pablo, hablando y blasfemando cosas que no entendían. ¿Por qué el sábado anterior no habían debatido nada?
porque sabían que Pablo les estaba diciendo la verdad. Pero al siguiente, cuando se reúne toda la ciudad, vemos cómo los judíos, dice que les dio celos. Se llenaron de celos y empezaron a alegar con Pablo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Eso es lo que hace la gente religiosa. La gente religiosa, cuando ve que está creciendo una iglesia, ellos les da celo en lugar de que se gocen. Eso lo vemos en estos tiempos. Si una iglesia bautista ve que una pentecostés está creciendo, en lugar de que se gocen, no, empiezan a criticarle, o viceversa. Cualquier iglesia que está creciendo, los otros, en lugar de que se gocen, empiezan a murmurar y a hablar mal. Eso es obra del diablo. Eso es lo que hace la gente religiosa. Aquí vemos cómo empezaron a debatir con Pablo. Empezaron a debatir con Pablo. Acuérdense que Pablo y Bernabé fueron enviados por Dios. Si estaban ahí era porque Dios los había llevado ahí para predicarles. Muchas veces Dios tiene grandes planes para las ciudades, pero la desgraciada gente religiosa, celosa porque por su ignorancia no pueden predicar la palabra, no tienen la capacidad para convencer a la gente con la palabra, y empiezan a vituperar y a hablar mal de la gente. Miren lo que pasó, lo que siguió pasando aquí. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí vemos cómo Pablo y Bernabé, cuando los judíos debatían con ellos, les contradecían, dice que entonces hablaron con denuedo, quiere decir con valentía. Les dijeron: a la verdad, ustedes, era necesario que se les hablara la palabra de Dios, puesto que ahora la desechan, dice, no se juzgan dignos, nos vamos a los gentiles. Y dice que los gentiles se regocijaron, pero aquellos se quedaron con su coraje y con lo que Pablo y Bernabé les dijeron. Pero mira, en el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ellos obedecían la palabra, Pablo y Bernabé. Dice que la palabra se difundía por toda aquella provincia. Y miren lo que hicieron los judíos. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a las principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esa gente religiosa nomás le sirve de estorbo a Dios. ¿Qué hicieron aquí? Sobornaron a mujeres, a personas, para que los corrieran, a Pablo y a Bernabé, para que les causaran problemas. Miren lo que aquí viene el punto más tremendo. Verso 51.
Ellos entonces, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosa hizo Pablo y Bernabé cuando llegaron y las mujeres que instigaron para que fueran y debatieran y los corrieran? ¿Qué cosa hizo Pablo y Bernabé? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. ¿Qué cosa fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Jesús dijo que fueran y predicaran el Evangelio cuando mandó la comisión a los 12 apóstoles, y luego cuando mandó también a los 70 a predicar el Evangelio. Les dijo esas palabras: vayan y en la casa o en la ciudad donde no lo reciban, sálganse y sacúdanse hasta el polvo de los pies. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Aquí vemos cómo Pablo y Bernabé lo aplicaron, lo obedecieron. ¿Cuánta gente en estos tiempos obedece esta palabra? No les aceptan la palabra, lo rechazan, y ahí están en esa ciudad, ahí están con esa gente, hablándoles. Y eso a Dios no le agrada. Por eso Dios dijo que donde no lo recibieran, que se sacudieran el polvo de los pies. Vemos aquí cómo ellos le dijeron: a la verdad a ustedes era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Oigan esto. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, queremos que todos conozcan, que todos sepan que somos cristianos. Cuando Dios nos llama a un ministerio, Él mismo nos dice, ahí en Hechos: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos enseña eso? Para mí, en lo personal, mi Jerusalén era el lugar de donde yo vengo, donde yo viví, donde yo me crié, donde yo nací. Ese es lo primero. Y yo recuerdo allá el 16 de septiembre del 92, cuando me convertí a Cristo, como yo quería predicarle a toda la gente. Y en cualquier oportunidad, y me iba a predicar el Evangelio. Porque quería que mi familia, mis amistades y toda la ciudad que me conocían, que se les predicara el Evangelio. Quería predicarles el Evangelio. Esos son los primeros que el cristiano quiere predicarles. A su casa, a su familia, a su ciudad. Por eso dijo Jesús: y me serán testigos en Jerusalén, Judea. O sea, no puedes ir a predicarle a otra gente cuando no le has predicado a tu familia. Pero muchas veces le predicas a tu familia, pero le predicas tan bonito, pero tus hechos no hablan, no confirman lo que predicas. Y es ahí donde no te creen. Pero cuando Dios te ha llamado, tú sientes la pasión y el deseo por ir a predicarle a la ciudad donde tú te criaste, donde naciste. Es lo primero que quieres hacer. ¿Y qué es lo que hicieron aquí estos? Lo desecharon. Los desecharon. No los aceptaron a Pablo y a Bernabé. Y muchas veces a nosotros así nos hacen.
Yo recuerdo cuando llegamos allá a México, a la ciudad donde yo me crié, cuando terminé mis estudios, yo terminé en mayo del 99. En diciembre del 99 renuncio a mi trabajo. Yo ganaba muy bien, pero a mí no me interesó el trabajo. Me fui con mi familia, mi esposa y mis 4 hijas, y nos fuimos. Y el deseo de mi corazón era predicar el evangelio a toda la gente. ¿Y saben lo que decían? ¿Qué pastor va a ser ese hombre si era re bien borracho? Si era esto, era el otro. Ellos, esa ciudad, Dios les concedió llevarles a un siervo para que les predicara. ¿Y qué hicieron? Lo vituperaron, le levantaron falsos, hablaron mal contra de él. Y Dios me puso en mi corazón que no volviera más para allá, y ni volveré. Porque ese pueblo se corrompió. Porque ese pueblo no supo reconocer cuando Dios le envió a su siervo para predicarles la palabra. Y Dios me sacó de ahí. Y ahora puedo ver por qué. Dios tenía otros planes. Dios no quiere que estemos anclados en un pueblo, en una casa, predicando y predicándole a la gente cuando la gente no te quiere saber nada de Dios. Él dice, sal de esa casa, sal de esa ciudad, sacúdete hasta el polvo de los pies, porque esa gente no le va a ir nada bien. Y aquellos que me están viendo en Puente de Ixtla, yo creo que lo saben bien. En aquellos tiempos llegaron allá con eso de la Santa Muerte y empezaron a adorarla. Y eso es lo que tienen, muerte. Cual más que hablo para allá se queja, no tienen paz. Los extorsionan, muertos cada rato. Pero cuando tuvieron la oportunidad de recibir la vida que es Cristo, no lo aceptaron. Se burlaron de su siervo. Y miren, su siervo vive aquí a gusto y ganando miles de almas para Cristo. En esa iglesia cibernética de Jesucristo le invito a todo Puente de Ixtla. Entren a internet, Iglesia Cibernética de Jesucristo, o a YouTube, Pastor Pedro Delgado, y ahí van a ver todo lo que Dios está haciendo. No quisieron allá, Dios me llevó a otros lados, así como lo hicieron aquí con Pablo y Bernabé. Los llevó a otros lados, ganaron muchas almas para Cristo. Se sacudieron el polvo de sus pies contra esa ciudad, y eso fue lo que yo hice. Dije, jamás vuelvo a este pueblo, porque ya no siento nada, lo más mínimo, ir a predicarles la palabra, porque la desecharon. Y la palabra de Dios es para obedecerla. Por eso el título del mensaje es Obedece el mandato del Señor. Vemos que Abraham no lo obedeció bien y le trajo consecuencias. Vemos que Bernabé y Saulo no obedecieron del todo, se llevaron a Juan. Y aquí vemos más adelante cómo las consecuencias que tuvieron. Porque cuando llegaron ellos de Antioquía, que recorrieron todo eso, cuando llegaron a Antioquía de Siria, de la iglesia donde los habían mandado, llegaron y contaron todo lo que Dios había hecho. Y se quedaron ahí, Pablo y Bernabé, se quedaron ahí en Antioquía de Siria por bastante tiempo. Y vemos en el capítulo 13, verso 51, no, perdonen, ahí en Hechos capítulo 15, y en el verso 36, miren lo que pasó. Por haber desobedecido cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. No tuvieron problemas en ese rato, pero enseguida, al paso del tiempo. O sea que cuando desobedeces a Dios, tarde que temprano, si no te arrepientes y no te pones a cuentas, Dios te va a traer juicio, tarde que temprano. Y vemos aquí las consecuencias de no haber obedecido a Dios, Pablo y Bernabé, al llevarse a su sobrino Juan
de Bernabé. Miren lo que dice, 15 del verso 36. Después de algunos días, o sea, ya que habían llegado a la iglesia, reportado todo lo que habían hecho, dice que después del cierto tiempo, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo le dijo a Bernabé: vamos a ver a los hermanos cómo están. Pablo contento. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan. Quería llevarse otra vez a su sobrino. El que tenía, dice, quería llevarse a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Oyeron? Era el mismo. Quería llevarse a su sobrino. Y Pablo dice que él no le pareció bien y le dijo a Bernabé: no, dice, no lo llevamos. ¿Por qué? Dice, porque él ya los había abandonado allá. Cuando tuvieron problemas, cuando andaban predicando, los abandonó. Y no anduvo con ellos, dice. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo, o sea, fue tan grande el problema que tuvieron ellos dos, que se separaron el uno del otro. ¿Oyeron? ¿Cómo por dejarte llevar por las emociones, porque tú piensas que está bien, haces lo que Dios te ha mandado que no hagas? Dios le dijo a Pablo y a Bernabé que fueran ellos solos y se llevaron a aquel. Dios los usó allá, aquel hombre regresó, pero aquí se lo querían llevar otra vez. Y fue tanto el problema que se separaron Pablo y Bernabé. Y dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos de la iglesia. La iglesia se dio cuenta que Pablo estaba bien. Agarró Pablo a un hermano de nombre Silas y se fue con Silas. En cambio, Bernabé, dice la escritura, que Bernabé tomó a Marcos y se fue. O sea, agarró a su sobrino y se fue él solo. Se fue para Chipre, andaba por allá. Pero si seguimos leyendo ahí nos damos cuenta cómo Dios usó y siguió usando al apóstol Pablo, porque Pablo era celoso. Pablo se esforzaba por obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa estaba haciendo Pablo al discutir con Bernabé por no llevar a su hermano, a su sobrino? ¿Pablo estaba mal? ¿Ustedes creen que estaba mal Pablo? No, porque el mismo Señor dice, miren lo que dice allá en Lucas, capítulo 9, verso 62, miren lo que dice Lucas. Pablo iba al pie de la letra. Por eso dice que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse de la ley, de la palabra de Dios. Y Pablo era celoso, y así debemos de ser todos. Debemos de ser como Pablo, ir siempre al pie de la letra. Lucas 9:62, miren lo que dice. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Jesús mismo dijo que aquel que empieza una obra, que empieza a predicar la palabra y se vuelve atrás, dice que ese no es apto para entrar al reino de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Juan, sobrino de Bernabé? Volteó hacia atrás, se regresó hacia atrás. Y por esa razón Pablo no lo quería llevar, porque Pablo era celoso. Ahora,
¿Qué fue lo que vemos? Cuando vemos allá a Lot, ¿verdad? Volviendo al punto de Lot, ¿dónde llegó Lot? Hasta Sodoma. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Dice la Escritura que descendió fuego del cielo y consumió a todos. Entonces, por desobediencia, por poner la mirada en lo material antes que en lo espiritual, tarde que temprano nos trae graves consecuencias. La palabra de Dios es para obedecerla, tal y como Dios la dice. Por ejemplo, un ejemplo. Ahí en 1 Corintios, capítulo 14, versos 34 al 37, ahí hay un punto que en este tiempo la gente no lo obedece y es mandato del Señor. Por eso el título del mensaje es obedece el mandato del Señor. Miren este ejemplo, y eso lo estamos viviendo en estos tiempos. 1 Corintios capítulo 14 verso 34 al 37 dice: sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Aquí vemos cómo Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corinto que no se le permitía a la mujer estar al frente predicando la palabra de Dios. No se le permitía. Por eso lo dice aquí bien claro, que ella tiene que estar en silencio. Y en el verso 37, ahí está el mandato del Señor, lo dice Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. De modo que aquellas mujeres que están disque de pastoras o que están allá al frente de las iglesias, déjame decirte que tarde que temprano, así como a Lot, así como a Juan y así como a tantos que han sido desechados por desobedecer la palabra de Dios, también a ti, mujer, que te crees pastora, apóstol, profeta o evangelista, Dios no te ha puesto para que estés al frente de una iglesia. Y es mandato del Señor, no porque yo te lo esté diciendo, es mandato del Señor. Y ese es el problema, es uno de los problemas en estos tiempos, y que el diablo está usándolos grandemente para apartar a la gente. ¿Por qué? Aquí dice, por último, con esto vamos a terminar. Ahí Pablo lo dice a Timoteo. A Timoteo lo dice bien claro. 1 Timoteo 2:11. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos entonces lo que está diciendo Pablo, que la mujer tiene que estar en silencio con toda sujeción y que no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aclara el por qué. Verso 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, primero fue el hombre, luego la mujer. Y luego dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue la que fue engañada. Y ésta incurrió en transgresión con el marido, lo hizo caer. Por esa razón es que la mujer,
Dios no permite que esté al frente, porque la mujer se guía por emociones y es presa fácil para el diablo y usarla para hacer caer tanto a su marido como a cualquier persona. Una mujer no es de confianza para creerle, escuchar la palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios, aclaro, es donde Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es por convicciones, no por emociones. La mujer es emocionalista. Vemos, Bernabé se llevó a su sobrino. Se emocionó, iba a ir con Pablo y se quiso llevar a su sobrino. Pero no es lo que tú quieres, lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. Y lo que Dios dice hay que obedecerlo. Y si no lo obedeces, déjame decirte que tarde que temprano pagarás las consecuencias. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartirlo. Obedece el mandato del Señor. Así se llama. Que Dios los bendiga. Es un placer para mí haber estado aquí, compartir la palabra. Y es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado. Y no te enojes conmigo, porque yo no tengo nada contra ti, ni te conozco, mujer. Solamente hablo lo que Dios pone en mí, que yo hable. Allí que me estás mirando en las redes sociales, busquen de Dios, obedezcan el mandato de Dios, porque es Dios el que sabe todas las cosas. A nosotros debemos de ser obedientes. Dios bendice la obediencia. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, te invito a que te pongas en contacto conmigo. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-831-1199. Puedes llamarme, o mi correo electrónico pastorpedrodelgado0330 @gmail.com. Puedes llamarme ahí y aquí estamos. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.